noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. A ver, esta noche queremos hablar un poco de qué es lo que está pasando en el país, la electoralización temprana de la política, queremos hablar de la coyuntura, La idea de este programa es hacer un alto y ponernos a reflexionar en qué momento político estamos, hacia dónde el país se está orientando, hacia dónde se están orientando los actores políticos, hacia dónde va la oposición, hasta dónde va el oficialismo. Hemos visto encuestas, están saliendo sostenidamente en distintos medios varias encuestas. Hemos visto el anuncio también de la Asamblea Legislativa Plurinacional que indica que se va a aprobar la ley de partidos. ¿Qué significa? Por ejemplo, la aprobación de la ley de partidos polariza más, electoraliza más el ambiente o más bien asienta ciertas cosas. Es algo que de lo que también vamos a hablar esta noche. Y otra cosa que por supuesto nos interesa mucho conocer es si el gobierno va a ser capaz o no de bajar esta confrontación, de poder dar a conocer las ofertas, cuál es el país que plantea para más adelante y por supuesto cuál es el momento ahora mismo que está viviendo en una conclusión de gestión no complicada en la gestión, sino más bien complicada en el quehacer político. La oposición pareciera que se ha anclado también en una bandera que los unifica, que es el 21 de febrero, el respeto al voto del 21 de febrero. Pero la pregunta es si realmente el valor de la democracia, el valor de la no intromisión en la justicia, que son, digamos, una suerte de consignas que viene dando la oposición, son suficientes, ¿no?, para hacer gobierno. Esa es otra de las preguntas que dejamos en esta introducción. Para hablar del interesante y apasionante tema que es la coyuntura política, hemos invitado a Franklin Pareja. Franklin, bienvenido a esta casa, no es hotel. Como siempre, es un placer tenerte. Para mí, querida Susita, un gusto siempre estar en tu programa. Un saludo cordial a Verónica y lo propio a Armando. Con nosotros esta noche también Armando Ortuño. Armando, un amigo de esta casa, nuestro hotel. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, Susi. Y bueno, acá, muy interesante el tema. Con nosotros también la periodista Verónica Rocha. Verónica, como siempre, es un placer tenerte en esta casa, nuestro hotel. Qué bien que este domingo estás aquí, no al otro lado. Me da mucho gusto de verdad que estés nuevamente conmigo. Buenas noches. Buenas noches, Susana, un gusto estar acá de vuelta. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel, que después del corte volvemos y empezamos con nuestro programa con la intención de analizar la coyuntura del país. Volvemos a esta casa, nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de la coyuntura política que vive el país. Franklin, quiero empezar el programa contigo y preguntarte, a ver, es evidente que ha renacido el clima de confrontación política, ¿no? Creo que no es un secreto para nadie, ninguno de los que está en la mesa ni la gente que nos está viendo. Y la pregunta es, ¿por qué crees que ha ocurrido esto? ¿Será definitivamente que se han adelantado los tiempos electorales o que después del referéndum del 21 de febrero no ha parado jamás el clima electoral? En alguna medida sí, por supuesto. No podemos en todo caso pensar que el clima se ha electoralizado ahora porque en alguna medida el gobierno está permanentemente en una intensa campaña que está asociada también a lo que es gestión. Pero no se puede disociar la rentabilidad política que muestra constantemente con lo que también es gestión. Entonces hay una forma compuesta. Al mismo tiempo que está haciendo gestión, está magnificando y sobredimensionando muchas de las cosas que hace. Para eso utiliza una maquinaria mediática muy importante. Y por supuesto que también los recursos, en la medida en que van llegando a las regiones, no dejan el posicionamiento de líderes locales ni regionales, sino que siempre están circunscritos en la imagen del señor Evo Morales. Entonces, por supuesto que esto está generando un clima de electoralización. Pero se han producido momentos de tensión, y estos momentos de tensión y estos momentos de polarización efectivamente se están dando por otros fenómenos.
Para empezar, estamos en un momento en el cual probablemente después de mucho tiempo la caída abrupta del señor Evo Morales, porque ahora está con un piso entre 25 y 30 oscilando en esa banda, cosa que hace unos 2 años oscilaba entre el 50 y 60. Tienes en este momento una oposición que tampoco ha capitalizado ni ha crecido, que está generando tensión, y tienes un nuevo actor que ha irrumpido al escenario, que es esta composición ecléctica y heterogénea de nuevas expresiones ciudadanas que han configurado un escenario que, claro, por diferentes frentes estamos entrando en una polarización. Por un lado, el señor Evo Morales es insustituible, ese es el discurso oficialista. El señor Evo Morales es la garantía para darle continuidad al proceso de cambio. Y el señor Evo Morales, en definitiva, es el único que puede, además, llevar adelante las transformaciones de la Agenda 2025 hasta ese hito. Por el otro lado, se habla de que ya no puede ir, está completamente inhabilitado, inclusive a través del fallo. Pero como este sector, particularmente partidario, no tiene la suficiente eficacia, entonces hay otros actores que se han desbordado y que están empezando a generar una preocupación. Entonces tienes un presidente con un capital político muy erosionado, tienes una oposición... Pero sólido. Pero parecería que es sólido, porque más allá de lo que tú indicas que ha habido evidentemente un bajón, pareciera que se, no sé, esta mañana hemos visto encuestas, qué sé yo, que ese 25 hasta 30% no tiene ganas es un voto duro, no tiene ganas de abandonar a Evo Morales. Pero en realidad el movimiento socialismo tenía un piso de 40% duro. Eso significa que lo hagas bien o lo hagas mal, igual te apoyo, porque eso ya no se llama apoyo, se llama fidelización. Y el señor Morales tenía una fuerte fidelización, y dentro de la banda de la fidelización es que se ha erosionado en alguna medida. En algún momento también se dijo que 30% era el piso y que debajo de eso no iba a bajar. Probablemente esté manteniendo porque oscila entre el 25 y 30, pero estamos en el piso. El señor Morales jugaba de 50 para arriba hasta hace unos años. Entonces, eso te muestra que ahora sí hay un desgaste objetivo, demostrable, comprobable, por lo menos son los estudios. Y tienes en el otro lado que no crece y entonces se desborda por otros lados. Entonces, ahora hay que empezar a analizar cómo esta nueva composición está empezando a generar las nuevas aristas de la tensión política. Yo creo que podemos ir desarrollando esto. Perfecto, ahí nos quedamos contigo, Franklin. Armando, estamos viviendo, como bien lo explicaba Franklin, un momento de polarización. Definitivamente estamos en una electoralización. Como dice Franklin, por ahí no es una electoralización temprana, sino más bien una sostenida, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es, a este momento, ¿cómo está llegando el oficialismo y la oposición? Y si pudieras describirnos, hacernos a juicio tuyo, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes del oficialismo y de la oposición y las carencias del oficialismo y la oposición? A ver, yo empezaría un poco completando, un poco discutiendo la primera pregunta, y ahí luego te digo tus dos preguntas. Yo creo que esto no me sorprende, ni creo que debería sorprendernos. Yo soy de los que cree que la electoralización empezó inmediatamente al día siguiente del resultado del 21F, por una realidad práctica. El 21F mostró la primera derrota electoral del oficialismo y mostró un cambio en las correlaciones de fuerza electorales y políticas significativo, y que nos generó un escenario político novedoso en Bolivia, y que desde mi punto de vista va a ser un escenario político que se va a mantener por lo menos en el siguiente quinquenio. ¿Qué es? Es un escenario donde se ha acabado la hegemonía y por lo tanto entramos a un campo político que se va a ir recomponiendo en torno a una diversidad de actores, algunos con más fuerza que otros, pero en el que ya no tenemos un actor central que tiene toda la capacidad política para manejar ese campo político. Eso se acabó el 21F. Y en cierto sentido, los coletazos que estamos viendo estos 2 años reflejan simplemente ese escenario en sus diferentes variantes. Y eso tiene yo diría, tiene un subcomponente muy importante. Se ha acabado la hegemonía, estamos en pleno proceso de recomposición del campo político, y adicionalmente, eso transforma la elección del 2019 probablemente en la elección más competitiva de los últimos 10 años. ¿Ok? Entonces, esos dos elementos, por supuesto que nos adelantan todas las decisiones políticas, ¿no es cierto? Y me da la impresión, estando a 1 año y algunos meses de la elección, por supuesto que
que las máquinas ya se han lanzado, entonces a mí no me sorprende mucho, creo que el proceso ya venía de antes y tiene que ver fundamentalmente con eso. Ahora, a tu pregunta, ¿cómo cada una de las fuerzas políticas está enfrentando los bloques políticos, yo diría, porque son bloques, uno es una fuerza política, el otro es un bloque en realidad, bastante heterogéneo? ¿Cómo están llegando a este momento? Evidentemente, el oficialismo yo creo que se enfrenta a un escenario que no lo había vivido en los últimos 10 años, que es un escenario de una erosión de su fuerza política y de su fuerza electoral. Ahora, vamos a discutir cuánto es esa erosión, hay que ser muy prudentes. Yo en general, en el último año, por ejemplo, soy muy cuidadoso con las encuestas porque, seamos francos, todas las encuestas que han salido en los últimos 2 años son encuestas que se reflejan aproximadamente al 70% de la población. Es decir, no te consideran al 30% de la población rural. Eso, los que conocemos el análisis electoral en detalle, no es menor. 30%, debo decir además, que no está en las encuestas y que en promedio el MAS tiene en esos sectores entre 70 y 80% de la votación. Entonces, cuidado con los balances basados en encuestas urbanas o semiurbanas, tengamos mucho cuidado. Pero dicho eso, es innegable que hay una erosión, porque evidentemente, incluso en esas encuestas urbanas, tú preguntabas la favorabilidad hacia el presidente hace 3 años y el presidente estaba cómodamente en 50% y hoy día está 30 y 20 y algo, ¿no es cierto? Es decir, hay una erosión evidente. Habrá que ver cuánto esa erosión también afecta a los electorados rurales. Eso no sabemos, es una gran caja negra que nadie sabe en este momento. Sí, porque jamás se mide, ¿no? Nunca se mide, no se ha medido prácticamente nada en estos años. Entonces ahí tenemos una duda. Pero no nos quedemos en las sumas, restas. A mí esas cosas me aburren porque los temas de encuestas se ven faltando 6 o 7 meses y ahí están los resultados más o menos razonables en buenas encuestas urbanos-rurales. Pero el dato más fuerte es que me parece que a tu pregunta, el oficialismo enfrenta un escenario en el que siente que hay un fuerte segmento social adverso que ha crecido, pierde capacidad de diálogo y capacidad de apelación a muchos sectores, fundamentalmente en las zonas urbanas, pero al mismo tiempo tiene una gran ventaja, ¿no es cierto? A tu pregunta, yo creo que es interesante, ¿no? Las molestias con el oficialismo tienen mucho que ver con el 21F y la idea de la reelección. Pero las mismas encuestas te muestran que esas molestias no necesariamente tienen la misma intensidad en términos de lo que uno llamaría el proyecto político. Es decir, el proyecto político masista sigue siendo el proyecto político hegemónico en cierto sentido. Es paradójico eso, se debilita, se erosiona la fuerza política del MAS, pero su proyecto político sigue vivito y coleando y es muy mayoritario en el país. Claro, el Latinobarómetro, para complementar un poco lo que tú dices, revela que la política en países de América Latina ha ido por un carril y la economía y los proyectos económicos han ido por otro carril. Que, bueno, y quiero cerrar esto, ¿no? Simplemente, entonces creo que, y ese es un problema, pero eso no quiere decir que si la gente es afín a la nacionalización, si es afín a tu modelo socioeconómico, es suficiente para ser reelecto. Lo que estamos viendo es que no es suficiente. Pero plantea retos para la oposición en términos de cómo tienen que colocarse frente a esto, ¿no? Y finalmente la otra gran fortaleza del oficialismo, pero ahí yo creo que hay una novedad en las últimas semanas, era el enorme vacío orgánico de la oposición. Si la incapacidad de la oposición durante mucho tiempo de tener un liderazgo, de articularse, de empezar a construir política. Ahí me parece que la entrada de Mesa en las últimas 2 semanas empieza a plantear un nuevo escenario para las oposiciones. Pero esta temprana electoralización, siguiendo la tesis de Armando, que viene desde el 21 de febrero, coincidente con lo que dice Franklin, que se trata de una electoralización sostenida, electoralizar el escenario, tener sostenidamente electoralizado el escenario político, ¿le favorece más al oficialismo o a la oposición? Estoy un poco de acuerdo en lo que señala Armando, que estos datos de realmente cómo va a pegar la coyuntura y los escenarios se los va a mirar más adelante. Creo que empezando el año 2019 vamos a poder saber realmente si todo este largo bagaje que ya para entonces va a haber llevado un poco más de un año realmente está tirando para un lado o para el otro. En un criterio personal creo que la electoralización y el supuesto de que somos, bueno, no el supuesto, sino la realidad de que somos un país politizado, pero el supuesto sobre el cual las estrategias políticas exprimen
esa realidad y nos politizan y repolitizan todo el tiempo, creo que al final va a terminar siendo dañino para ambos lados. Habrá que ver en realidad cuál es el menos dañado, porque el hecho de que sea una larga carrera lo que hace es exponer a ambos bandos, si se quiere, entre comillas, a un escrache continuo, público, social, etcétera, en el que va a ser más bien una cuestión de sobrevivir. Creo que esa es la mala noticia de una larga electoralización, que en realidad yo matizaría de alguna manera. Es correcto y comparto que inicia el 21 de febrero, pero creo que termina de olearse y sacramentarse en noviembre del año pasado, con la decisión del Tribunal Constitucional, sí, porque donde realmente que por un tiempo antes de entre el cambio de gabinete probablemente y el fallo, algún margen de duda había. Un margen de duda, bajó un poco la tensión. Sí. Sí. Entonces yo creo que en noviembre del año pasado realmente se bautiza así como vamos a arrancar, y aquí es con todo. Y creo que es en ese momento en el que realmente se da esto, con lo que estoy de acuerdo que señala Armando, un momento que ahora está sigue presente de reconfiguración de lo político. Porque es cierto que si bien las plataformas de alguna manera participaron y hubo algo de esta movilización ciudadana en la campaña del 21F y sus resultados, es después de noviembre del año pasado, donde realmente la palabra la idea que va a venir a cambiar un poco esta reconfiguración es la de plataformas ciudadanas. Esto colateralmente al hecho de que también ya se ve muy cerca un tema de inscripciones y que se están generando la búsqueda de personerías jurídicas, de partidos políticos, y ahí un poco la respuesta que habrá que encontrar es cómo eso se va a concatenar, porque también hay que recordar que el hecho de que el 2006 el MAS asuma el poder tiene que ver con un momento de crisis de representación política muy fuerte, que yo diría, y hay que estudiarlo, y hay que medirlo, y hay que verlo, por eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa, está repitiéndose en este momento. Yo diría como un segundo momento de crisis de representación política, porque lo cierto es que la gente pasa esto que señalan bien Armando y Franklin, o sea, no se siente representada, la oposición política tiene una mala gestión, no tiene la capacidad de recoger esta indignación, y obviamente genera lo que son las plataformas ciudadanas en esta larga carrera política que yo creo que se va a ir reconfigurando hacia el siguiente año. Franklin, tú hablas de varias oposiciones, has hablado de la oposición que está claramente identificada por partidos políticos, has hablado de las oposiciones, estas nuevas, que son muy diversas, digamos, ¿no? Que son los movimientos ciudadanos. Y has hablado de algo en tu intervención de lo que no hablamos, que son las oposiciones regionales. Entre el 2008 y el 2009 parecía que esas oposiciones regionales eran sumamente activas, eran realmente la oposición, digamos, operando, que tenía el gobierno y a la que tenía que enfrentar. Yo quisiera que me puedas caracterizar la oposición de hoy. Esas oposiciones han vuelto a existir, las oposiciones regionales han desaparecido. ¿En qué momento hoy mismo se encuentra esa oposición? Que creo que es, que creo que en este momento es bastante interesante analizarla. Hay muchas novedades, digamos, en la oposición. Sí. A ver, quiero también hacer algunas precisiones. Yo jamás desdeño la evidencia empírica, los estudios me gustan mucho. Soy más cuantitativista que cualitativista y creo que los estudios hay que tomarlos siempre con pinzas, pero los hitos siempre dicen, ¿no? Una encuesta es una foto, sí, pero muchas fotos hacen una película. Entonces, para entender la película hay que entender el contexto. Yo no parto del 21F, porque el 21F está caracterizado, por un lado, por el oficialismo como el día de la mentira, ¿no? Entonces ellos piensan que han obtenido su primera gran derrota ahí, y eso es falso. El hito anterior son las subnacionales. Y en las subnacionales, el movimiento socialismo ha sacado el 66% de alcaldías, pero ha sacado menos cantidad de votos. Pero no fue novedoso el dato, Franklin, en el sentido que las elecciones subnacionales nunca han sido ganadas por Evo Morales. La anterior vez tampoco. No. Hubo un problema. Creo que el dato interesante del 21 de febrero es que la primera vez que involucra a Evo Morales. No, lo que sucede es que, por eso te digo, hay que ver el tema cuantitativo. En términos cuantitativos, en las subnacionales anterior a la última, es decir, a la penúltima,
O sea, la del 2010. Sí, 2010. Ahí, por ejemplo, el MAS sacó mayor cantidad de votos, ha sacado mayor cantidad de alcaldías por la ingeniería electoral. Obviamente sabemos cómo funciona. Tú puedes ser alcalde con 10,000 votos o puedes ser alcalde con 300,000 votos. Entonces varía mucho la ingeniería electoral. En términos de cantidad de alcaldes, el MAS ganó 66%. La anterior ganó en votos y en alcaldías. ¿Por qué saco a colación esto? Porque ese erosionamiento de capital político que se refleja en los números, ya había un dato anterior que te hacía ver que había una pérdida. Segundo, ese mismo dato de las subnacionales, no en porcentajes, ni en cantidad de alcaldías, ni en cantidad de concejales, sino en un hombre, un voto, se ha reflejado casi de manera idéntica en el 21F. Así que primera cosa, eso que dicen que es el día de la mentira, eso se cae por sí mismo con el análisis cuantitativo. Por lo tanto, si empiezas a tomar un comportamiento electoral, obviamente tienes que saber que en Bolivia no es un país campesino, es un país urbano, porque más del 70% de la población está concentrada en las urbes. Hay una fuerte emigración del campo a la ciudad. Entonces, los sectores rurales se han ido vaciando y los sectores urbanos se han ido concentrando densamente. Para hacer un análisis cuantitativo, con 3% de universo ya tienes un buen análisis cuantitativo, siempre y cuando la muestra, la extensión, la profundidad y la estratificación sea seria. Es evidente que todavía falta un año, un poco más para las elecciones, y pueden haber variaciones de uno o de otro lado. Pero siempre también es bueno hacer referencia al dato que te dan en el momento, porque si no tendríamos que decir, como falta un año, entonces esto no vale nada. Como claro, falta y tal, ¿no? Claro. Ahora, voy a ir a tu pregunta. ¿Cómo se encuentran las oposiciones? ¿Y cómo se conforman contigo, en este momento? A ver, contanos un poco de la... Contigo hemos hablado muchísimas veces de las oposiciones y claro, al final hemos coincidido que las oposiciones juegan en un espacio opositor. Pero las plataformas, por ejemplo, no son opositoras per se. La ciudadanía no es opositora per se. ¿Quién es opositor? El que quiere usufructuar el poder que tú tienes. ¿Te das cuenta? Entonces no se puede decir que todas las plataformas o los colectivos son en sí mismas oposiciones. Opositor es la oposición formal, que está ahí, que juega en el Parlamento, que tiene su color, que tiene su sigla, en fin, que están neutralizadas. Al día de hoy están absolutamente neutralizadas y están en terapia intensiva porque ni siquiera tienen capacidad de acción. Es decir, no solamente no tienen representatividad, yo hago la diferencia que son jefes de partidos, pero no son líderes porque no tienen liderazgo regional, por ejemplo, y ese es un déficit opositor importante. Al mismo tiempo que no han sabido reciclarse, porque algunos están en plan simplemente de reciclaje, lo interesante hubiera sido que creen básicamente una nueva camada de liderazgos que no han surgido. Y esto es el típico funcionamiento vertical de las fuerzas políticas nacionales, del cual el MAS es exactamente lo mismo. En el MAS no han trabajado en el líder, es decir, no han trabajado en un sucesor viable. Hoy día estaba viendo las encuestas, si no es Evo, están mal. Entonces hay un egocentrismo muy marcado. Y del otro lado se sigue porfiando en las actuales, y estas encuestas son pues muy limitadas porque te presentan un panorama solamente de 3 o 4 figuras porque están directamente asociadas a la formalidad del sistema de partido político que tenemos actualmente. Así que, si bien es cierto que el señor Morales ha erosionado, en una contienda electoral, ahora si hacemos una hipótesis, únanse. Sumas ahorita lo que tiene y es bien difícil, creo que ni así todavía. De hecho, el último evento con Leyes ha fracturado la relación de las dos fuerzas que tenían cuantitativamente la posibilidad de vencerle al señor Morales. O sea, ese ejercicio de UD era la suma de los demócratas con Unidad Nacional. Pero con Leyes, Doria Medina se distanció y dijo eso fue una alianza electoral. Entonces, el caso Leyes ha fracturado probablemente una fracción de las fuerzas políticas que tenían más musculatura. Estás hablando también ahí de líderes o jefes políticos que en alguna medida también están vinculados al empresariado. Entonces hay que tener no solamente una cierta base cautiva, sino también tienes que tener recursos económicos, porque para hacer política no es solamente el voluntarismo. Y por último, fíjate, lo que dice Armando, que ahora se acabó la hegemonía. Bueno, pues cuando se acaba la hegemonía se produce lo que Talcott Parsons denomina la deflación del poder. Y la deflación del poder te trae
el autoritarismo. O sea, en la medida en que vas perdiendo poder, te vas volviendo más autoritario. Existe una relación casi inversamente proporcional. Entonces, no están creciendo los opositores, pero el gobierno está decreciendo. Y como está decreciendo, está más autoritario. Entonces, los pone en una situación todavía más extrema en la tensión que se genera con las fuerzas opositoras formales. Pero lo que no puede manejar en este momento es esta expresión ciudadana que yo no llamo opositores, porque en algún momento se tendrán que transformar en un instrumento político claro, bien constituido, porque ahora no hay estudios que te digan... parece que no tuvieran la intención tampoco, ¿no es cierto? Porque ha salido, más adelante lo vamos a hablar, pero sale Mesa y dice, bueno, aquí me presento, lidero el 21F. Aunque no voy a ser candidato, no sé qué cuestiones, o quizás sea candidato, no, o sea, siempre esa posición ambigua que tiene el señor Carlos Mesa, ha salido desde esa declaración a la fecha, más de un líder a decirle al señor Mesa que no van a permitir que lo lidere, porque si él quiere hacer su movimiento, que lo haga, que no hay ningún problema, pero no puede apropiarse de una bandera que es de todos. Precisamente los colectivos están tratando de marcar una diferencia con algunas fuerzas políticas que están prácticamente ahí y que no se han movido, ni han mutado, ni se han renovado en más de 20 o 30 años. Entonces tampoco son la expresión, esa ineficacia es decir, no van a capitalizar estas nuevas expresiones. Armando, a ver, nosotros te conocemos por tu seguimiento en los estudios, en las mediciones, el seguimiento que siempre le has hecho a los datos. Así tú quieras insistir que bueno, que los datos, tú eres un experto en la lectura de datos. Has dicho algo en tu anterior intervención. A ver, entre el 2005 y el 2014, en los momentos preelectorales, se decía que Evo tenía el 30%, ¿no? de piso duro. Yo no sé en qué momento se hizo el 40% Franklin, pero yo creo que siempre se habló de un 30% de piso, ¿no es cierto? O sea, de voto duro. Un 30% de un voto anti-Evo y un 40%... un 30% en realidad, ¿no? Flotante, porque un 10% siempre es blanco, nulo, etcétera, ¿no? Entonces, un 30% que está ahí. ¿Tú crees que eso al día de hoy se mantiene o tú crees que existe un cambio significativo en todo este periodo? Es decir, ya digamos, en 6 meses entramos realmente a un proceso preelectoral de verdad, ¿no es cierto? Y por lo que has ido viendo, qué sé yo, en las fotos que han ido presentando, ¿qué opinas sobre esto? ¿Sigue así más o menos el mapa, 30-30, 30? A ver, justamente porque a mí me gustan mucho los datos y me meto mucho en eso, es que intento ser más o menos preciso cuando agarro un instrumento, ¿ok? Entonces, digamos, mi observación, yo creo mucho en las encuestas. De hecho, yo no hablo nunca mal de las encuestas, por muy malas que estén hechas. ¿Me estás indirecteando? No, pero hay muchas, ¿no? Porque yo respeto mucho el trabajo de los colegas que trabajan en eso. Pero sí yo me permito decir cuando una encuesta tiene una cobertura lo suficientemente importante para representar todo el país o no representarlo. Y seamos francos. Tenemos en lo general los instrumentos que estamos utilizando más son instrumentos que el mejorcito nos permite dar una foto sobre el 70% del país. Sí, es verdad. Eso está ahí. Es lo único que yo digo. Ahora, yo tampoco estoy suponiendo... Pero no es desdeñable. No, para nada. Para nada. De hecho, por eso mismo yo resalto que ahí mismo ha tenido un descenso muy significativo. Es decir, podemos diverger en ciertas interpretaciones técnicas, pero yo creo que los dos concordamos en una gran conclusión, que es la erosión de la fuerza política y de la fuerza electoral de Evo Morales. Coincido totalmente contigo en el hecho que esa erosión electoral en el 21F se intensifica, pero estaba ya presente en las elecciones nacionales. Totalmente de acuerdo. Así es. Pero, y yo incluso daría una adicional, para que veas que no es que yo estoy, al insistir en el 21F, no es que yo me alinee en las hipótesis interpretativas de ese fenómeno o conspirativas del gobierno. Sí, yo soy de los que piensa, por ejemplo, que los efectos del caso Zapata y otros han sido bastante marginales en el resultado del 21F. Y los resultados del 21F tienen que ser entendidos como un malestar estructural de la ciudadanía. Y, de hecho, uno de los grandes déficits del oficialismo es no entender y no terminar de leer hasta ahora cuál fue la razón estructural de por qué se perdió el 21F y tratar
asociarlo a un fenómeno pequeño, ¿no? Exacto, que importó lo que importó, pero cuidado que creas que esa fue la razón. Y eso yo creo que es un gran error, porque si tú te equivocas en la interpretación de una derrota, es muy difícil que logres superar. Sí, está muy bien. Yo creo que... ahora, ¿dónde están los elementos que tú dices? Yo tengo la impresión que ¿dónde ha cambiado? Mi hipótesis, viendo algunos datos más gruesos y históricos, es que esos 3/3 que tú hablas en gran medida se mantienen, pero te voy a decir dónde ha habido los cambios tectónicos, que son muy importantes. A mí me da la impresión que seguimos nomás con los dos polos, el tercio muy afín al oficialismo y el tercio muy afín a la oposición, a grosso modo siguen estando ahí. ¿Okay? A grosso modo siguen estando ahí, y de hecho son los sectores que están cada vez más polarizados, cada vez más, y cuando el presidente y sus fuerzas y sus dirigentes se refieren a los movimientos sociales, al mundo campesino, al mundo popular, están refiriéndose a ese 30%, ahí está muy presente el MAS, y hay que tener cuidado también de la oposición de olvidarse que eso existe, es muy importante, es un tercio de la población. Claro. Okay. Y evidentemente hay un tercio opositor que siempre estuvo ahí, que creo que lo que ha pasado en esta coyuntura es que se ha vuelto más intenso. Es obvio. Te vuelves más intenso cuando sientes que estás también más fuerte, cuando sientes que tu posición empieza a tener más influencia hacia otros grupos. ¿Dónde? Entonces tú me dirías, ¿no ha cambiado? No. ¿Sabes dónde ha cambiado desde mi punto de vista? Es en el tercio, en ese 30%. Ahí es donde hay cambios tectónicos. Ahí es donde, cuando tú analizabas en ese mundo de los que no eran ni oficialistas ni opositores, tenían posiciones ambiguas, antes de, digamos, del 2015, para no pelearnos si es el 21F o a las elecciones, pero antes del 2015, si tú analizabas a ese 30%, casi 2/3 eran bastante favorables al MAS. Sí, en esa época. Por eso digo que la caída ha sido abrupta, no ha sido gradual. Exacto. En ese momento eran 2/3. ¿Cuál ha sido el cambio? Que cuando tú los vuelves a ver ahora, primero encuentras una gran cantidad de gente que no tiene mucha idea de qué está pasando. Y en segundo lugar, tú sientes que el oficialismo ha bajado su capacidad de apelarse a ese grupo de los 2/3 a casi la mitad o un poco menos. Pero de la que tampoco la oposición puede... pero a eso viene lo que decía Franklin. Como ese tercio, tampoco la oposición les ofrece cosas seductoras, tampoco los termina de convencer. Entonces es un mundo que en este momento te mete en lo que hemos visto en las encuestas hoy mismo. Él no sabe, no responde, yo no digo con quién estoy. Cuando ese tercio pareciera que te habla de una figura nueva, no sé qué, entonces resulta que más allá que hayan estado más o menos agendados o que los medios intenten, decir lo que quieran decir, toda hoy día, en la encuesta, por ejemplo, que ha presentado hoy día Página 7, si uno ve quiénes serían los posibles candidatos, todos son políticos anteriores a... Bueno, pero agarrando a mí la propia encuesta de hoy de Página 7 y otras que uno ve, tú encuentras consistentemente en esas encuestas con sus temas de cobertura, siempre encuentras alrededor de entre 25 y 30% de gente que no sabe responderte, ¿no es cierto? Que es básicamente ese mundo. Y cuando ves otros indicadores en términos de que la gente dice sobre su conformidad con la manera como los políticos actúan, como están haciendo la política hoy en día, encuentras mucho malestar. Y eso lo encuentras hasta en la calle. En un momento cada vez gente que más que decirme si es del oficialismo o de la oposición, te manifiesta su fastidio frente a la dinámica política que se está generando y el hecho de que no creen ni en el Evo, ni necesariamente en los líderes, ¿no? Verónica, hemos hecho una revisión de la prensa de los últimos 20 días y un tema que es casi excluyente es Carlos Mesa. ¿Por qué hay tanta insistencia de parte de los medios en agendar a Carlos Mesa? Pareciera que hay la pretensión de mostrarlo como el representante de la clase media, de la clase media alta incluso, ¿no es cierto? Pero en un afán de estar sostenidamente en agenda en algunos medios, evidentemente mucho más fuerte y notorio que otros. Pareciera que ya se ha iniciado una abierta campaña en favor de Carlos Mesa. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, de ser cierto el dato que ustedes han extraído, que es probable porque en una mirada de las noticias uno puede dar cuenta de ello, creo que para ser justo se podría explicar ese fenómeno en 3 partes. Una primera, obviamente el caso Quiborax, que ha estado en agenda casi todo julio. Es importante también saber un poco qué va en la coyuntura para también mirar qué pasa
en las encuestas a partir de cuando se toma la muestra. Entonces es un hecho real y concreto que el caso Quiborax ha estado en agenda y es responsabilidad de los medios cubrir esto que hace al Estado y a la opinión pública. En un segundo momento, creo que los medios pecan, al igual que nosotros, al igual que esta charla y este momento, de politizar mucho los momentos. Bueno, esto es un programa de análisis político, o sea, ahí no, claro. Hay libertad. No se puede hacer otra cosa. Pero pienso un poco en las portadas de los periódicos, que varios estudios lo dicen, que más bien es una agenda muy política, no se da mucha atención a lo social, a lo deportivo, no sé. Esas cosas que también hacen Estado, también hacen país, pero que no necesariamente refieren a la política. Entonces creo que ese es otro de los ingredientes. Y el tercero puede ser, sí, esto que refieres, de que efectivamente hay intereses que no son ocultos, digamos. Yo no creo que sean tan marcados como se los muestra en la posición política de un lado y del otro, pero creo que es también de incautos pensar que los medios en general no tienen una posición política, ya sea manifiesta o velada. Entonces creo que esta es una tendencia, además, que en la discusión sobre medios y su desempeño y la comunicación política ha estado ya muy plagada estos 10 años. Creo que esa mentira de la imparcialidad y demás ya ha sido finalmente destapada en estos 10 años y además es un fenómeno que está pasando globalmente. Entonces podría ser cierto también que efectivamente hay algunos medios que tienen interés en alguna candidatura de oposición. En este caso, Mesa, por lo que dicen las mismas encuestas, se presenta no solo como algo que puede estar permanentemente y razonablemente en agenda coyuntural en este tiempo, sino, lo dice la encuesta de hoy, como un candidato potencial de oposición. Pero quizás en eso... me tengo que ir a un corte, vamos a volver a... Vuelvo contigo, Armando. ¿Qué es en esta casa, no es hotel? Volvemos a esta casa, no es hotel. Contigo, Armando, entre el 2008 y el 2009, Carlos Mesa organiza un equipo que a mi modo de ver parecía tener claros objetivos electorales. Primero presenta un libro, organiza una fundación y luego él mismo desactiva esto. Yo lo he escrito alguna vez, yo creo que Carlos Mesa siempre ha tenido una actitud ambivalente, su comportamiento político siempre ha sido ambivalente. Quiere entrar a la política ahora mismo, desde tu lectura, ¿continúa, no continúa? ¿Qué es lo que en tu análisis ves de la ruta que vaya a seguir Carlos Mesa? Tú sabes que la política es, aquí entre cientistas políticos como amigo Franklin, tú sabes que Maquiavelo decía que en la política es virtud y fortuna, ¿no es cierto? Y la fortuna es la oportunidad, ¿no es cierto? Yo creo que podemos ver a Carlos Mesa en diferentes momentos. La pregunta es si hay una oportunidad para poder ocupar el espacio. Y justamente quería referirme a eso, ¿no? A mí me parece que este periodo de recomposición política que estamos viviendo, lo que ha descrito Franklin es claramente un periodo de recomposición. Tenemos partidos tradicionales que están haciendo oposición desde hace muchos años, fuerzas regionales que van apareciendo, algunas quieren ser partidos como el Solvó, más nacionales. Aparecen nuevas formas de organización de algunos sectores opositores como las plataformas, con diferentes posiciones, etc. Pero todo eso te está mostrando, búsquedas para tratar de articular un dato que mostró otra vez el 21F, el periodo 2015, que es que aparece, digamos, un sólido grupo social con el que tú puedes hacer política, que esa es la novedad, ¿no es cierto? Si siempre tú partías en la oposición con un 30, 40% de gente con la que podías hacer política, hoy día estás hablando con un 50 y algo más, dependiendo de las mediciones. Ese es un tesoro enorme. Ahora, eso hay que articularlo, hay que trabajarlo, hay que construir liderazgos, etc. En un vacío como el que existe, entonces empiezan a aparecer muchos intereses para construir eso, ¿no? Entonces yo creo que la aparición de Carlos Mesa en esto de virtud y fortuna tiene que ver mucho con la fortuna, ¿no es cierto? En este escenario hay un enorme vacío. Lo evidente en estos 2 años es que los liderazgos tradicionales de los partidos opositores no han podido cubrir ese vacío de organización, de liderazgo.
Y las plataformas, por su propia forma, finalmente son nomás lo que son, ¿no es cierto? Pueden expresar un malestar, pero no expresan finalmente una organicidad, una capacidad de interlocución política, de articulación. O por lo menos ahorita no pareciera que tuvieran esa capacidad. Están en construcción. Franklin, Y en ese vacío, por supuesto, un personaje que tiene una reputación importante, que tiene además una capacidad de aparecer en las encuestas con 25, 30 puntos de apoyo. Capacidad de oratoria. Claro, es fantástico como cosa. Ahora, yo te decía, y creo que quiero acabar con eso, yo te diría que hasta mediados de esta semana, y ahí lo lanzo como para el debate, hasta mediados de esta semana, digamos, el posicionamiento de Carlos Mesa todavía me daba la impresión más de defensa, de defender su posición, pero no planteaba elementos de lo que yo llamo una construcción política. A mí las últimas declaraciones que él ha hecho en los últimos 2 días en Cochabamba y Santa Cruz, apelando a una convergencia entre partidos y plataformas ciudadanas, diciendo que él va a asumir un rol preponderante en la defensa del 21F, me empieza a sonar a un discurso político y a un discurso de articulación política. Entonces, daría la impresión que se empieza a poner el saco, no sé. A ver, yo ahí voy a preguntártelo a ti porque ahí tengo una diferencia. Carlos Mesa dice que no va a ser candidato, pero yo creo que hace mucho tiempo atrás Carlos Mesa tiene pose de candidato, ¿no? Es como lo del pato, ¿no? ¿Por qué no se decide, Franklin, desde tu perspectiva, a cerrar sus posibilidades? Esta es una estrategia, desde tu perspectiva también, ¿no? Aquí vamos a jugar un poquito a la especulación, de usar eso para luego negociar con fuerzas políticas, evitar esta cuestión que él declara que son los juicios, los amedrentamientos, ¿no? Mesa habla mucho de las formas. No me decido ser candidato, pero actúo cotidianamente como candidato. Tengo un Twitter, tuiteo como candidato, escribo columnas como candidato, ¿no? Sostenidamente el comportamiento Mesa es como candidato y evidentemente no es consecuente con las declaraciones que él hace, aunque coincido con Armando que en estos 2 últimos días por ahí se parecen más. Mira, Carlos Mesa tiene pose de candidato, indudablemente, siempre la ha tenido, ha sido candidato, ha sido vicepresidente y ha sido presidente. Así que ya estamos hablando de un político de poco tiempo, pero que has jugado en las grandes lides. Así que está mejor posicionado que muchos. El gobierno ha tenido la virtud de reposicionarlo, invitándolo a ser vocero, ¿no? Esa vocería de la causa marítima le ha generado un perfil superior a los ministros de Relaciones Exteriores, muy superior a las autoridades del área y en algunos momentos casi de igual a igual con el presidente Morales, porque él ha tenido la labor de socializar la causa marítima fuera del país, generando una caja de resonancia que al mismo tiempo que sensibilizaba, posicionaba su imagen. Luego, como es un hombre que tiene un manejo de la historia realmente exquisito, con mucha precisión, eso nadie le puede negar, en todos los foros donde ha estado, ha hecho una explicación histórica y en algunos paneles donde ha tenido la posibilidad de debatir, también lo ha hecho de una forma tal que ha empezado a generar en el imaginario popular una admiración, no por el candidato, sino por el hombre, por Carlos Mesa. Cuando las fuerzas políticas se dan cuenta de que este hombre es mucho más viable que nosotros digamos los que son, empieza a generarse esta idea de que la punta de lanza puede ser Carlos Mesa. Y Carlos Mesa le dice no. Ahora, tú me dices, especulando, ¿por qué crees que no? Voy a tener el atrevimiento de tratar de pensar qué haría yo si estuviera en el lugar de Carlos Mesa, ¿no? Si soy un gran historiador, un hombre que tiene muy buena imagen, en fin. Primero, no hay ninguna garantía de unidad. O sea, estas fuerzas actuales ya han demostrado que no son ninguna garantía de unidad. En 2 y 3 periodos anteriores han implosionado cuando ha tratado de haber un proyecto de unidad. La última elección han implosionado igual y después ha habido el mea culpa, ¿no? Si hubiéramos ido todos juntos, no hubieran ganado los 2/3, en fin. Entonces no hay garantía del sistema político actual de que va a recibir un apoyo contundente que haría viable la posibilidad de que realmente tenga éxito políticamente. ¿Y quién mejor que Mesa para, digamos,
tener en cuenta que nunca hay una garantía con el sistema político. Pero eso es un elemento, no es todo. Esa puede ser una de las razones que diga, caramba, a ver, si me lanzo a la política, ¿qué me garantiza mañana? Van a haber dos que van a perforar este proyecto. O sea, Mesa, en alguna medida, yo lo veo como un hombre que no quiere ir a una confrontación si no tiene aseguradas las cláusulas, ¿no?, de la unidad, de la alianza coyuntural, como quieras llamarla. Si no hay esa seguridad, yo creo que él no se va a prestar, porque en todo caso él está bien ahí con su imagen de gran historiador y podría salir lastrado en una campaña, porque obviamente le van a dar duro también en una campaña. La campaña es altamente desgastante. Si yo hago mi relación costo-beneficio, digo, oye, me vale ir a hacerme sacar la mugre para ni siquiera ser victorioso, pero si voy a obtener la victoria, mi relación costo-beneficio puede ser que sí. Una cosa. Segundo, su situación de debilidad. Está en un momento de debilidad Carlos Mesa y por eso da la sensación de que se está replanteando la actividad política. Esta situación lo coloca en una especie de dilema, ¿no? Decir, a ver, definitivamente me meto en la actividad política para contrarrestar este embate jurídico que además desde la perspectiva oficialista dicen, este es un tema eminentemente jurídico. Dicen, ¿no? Sí, señor, pero no puedes disociar lo jurídico de lo político cuando estás hablando de un expresidente. O sea, eso es casi de infantilismo. Esto es un tema jurídico con impacto político. Así es, y en el imaginario popular nadie está haciendo un análisis jurídico, todos están viendo el efecto político. Y el efecto político le está generando adhesión, pero al mismo tiempo debilidad. Entonces es un dilema también. No es fácil tomar una decisión de decir, bueno, le meto. ¿Con qué garantía? Las plataformas. Las plataformas no están trabajando para Carlos Mesa. Porque además las plataformas, no sabemos realmente cuál es el peso específico de las plataformas. Hay plataformas de 10, hay plataformas de 1000, hay plataformas de 2000, hay plataformas de 10.000, pero no sabemos realmente, ni siquiera hay un censo en el país de plataformas. Entonces estás hablando de un capital, un capital social, todavía no político, diverso, heterogéneo, que nadie te da garantía de que van al unísono ir tras de tu figura. Entonces tampoco es una garantía para tomar una decisión. Si no tienes garantía de plataformas, si no tienes garantía del sistema político partidario y estás en una condición jurídica de debilidad, ¿qué decisión tomas? ¿Kamikaze? Dice, macho, machito, le meto nomás porque finalmente esta es la única forma. Probablemente se dé. Probablemente no se dé. Yo considero que es una situación y una decisión extremadamente complicada. En la relación costo-beneficio, hoy por hoy, es todavía muy complicado que el señor Mesa diga, voy, sería muy prematuro. Pero desde la oposición se ha sostenido que el gobierno tiene una fijación con Carlos Mesa, ¿no? Pero si uno recuerda qué es lo que sucedía allá cuando el presidente Evo Morales convoca a Carlos Mesa para que él pueda ser vocero de la causa marítima, uno recuerda que la gente recibió esa noticia más que en favor de Carlos Mesa, ¿no? Reconociendo la amplitud de Evo Morales, de poder ser capaz de ante una causa jurídica hecha, conducida finalmente por su gobierno, ¿no es cierto?, decide digamos, convalidarla, hacerla crecer, involucrando a otras autoridades. Creo que eso ha sido muy beneficioso en un punto a la propia imagen de Evo Morales. El propio Evo Morales declara y dice, ahí está la diferencia. A mí, Carlos Mesa, jamás me hubiera invitado a trabajar en absolutamente ninguna política de Estado que haya marcado, ya sea por incapacidad de generar una política de Estado o lo central que sostiene Morales, que es la posición política. Entonces, ¿tú crees que existe de inicio, no es cierto, una postura, una posición de fijación del movimiento al socialismo contra Carlos Mesa? Creo que no es una postura oficial, una suerte de fijación en Carlos Mesa. Creo que el hecho que señalas, histórico, de haberlo sumado a todo este pool de gente interesante que después va a afrontar el tema de la Haya y que se constituye, digamos, como un momento muy estatal, muy de apertura,
de unidad, sobre todo a pesar de las diferencias, se constituye porque es un momento de ganancia compartida. Gana obviamente Mesa, gana el MAS, gana el presidente Morales, gana el país. Era como un negocio al cual poca gente puede decir que no en términos políticos. Creo que ese era el escenario en ese momento, a reserva de quién sea la persona. Y quiero plantearte algo que creo que tiene que ver, creo que podría ser una hipótesis de por qué Mesa se encuentra donde se encuentra hoy en las encuestas, por lo menos en a la que hacemos referencia de página 7. Y tiene que ver un poco con lo que escuchaba entre Armando y Franklin. Carlos Mesa, después de que abandona el gobierno de Sánchez de Lozada, tiene un constante accionar que refleja que él no quiere involucrarse de manera formal con ninguna organización política, no, formal e informal, no quiere involucrarse. Ese es un elemento que lo ha sostenido desde su salida del gobierno de Sánchez Lozada. Pero también hay otro elemento que no es menor y que creo, lo he pensado a medida que tú hablabas. Tú decías, él ha hecho esto en el 2008, el 2009, él siempre ha estado ahí. Es también cierto, y es una característica de Mesa y de su forma de actuar, que él nunca ha querido abandonar el espacio público. A él le interesa en general, él sabrá las razones, estar en el espacio público. Esos dos elementos, querer estar constantemente en el espacio público y tener desde su salida oficial de un gobierno, no querer involucrarte con una organización política, son dos elementos que no son menores y que creo que combinados han significado siempre para el movimiento al socialismo un espectro, digamos, ahí al costado, que siempre podría estar pululando en alguna situación política. Toma lugar este caso de Equivorax y obviamente esto ya no sé si dispara o apresura, pero creo que realmente ese es uno de los momentos en los que Mesa toma una decisión real de considerar ser candidato, que yo comparto con Armando, ya da muchas luces los últimos días de estarlo pensando. Armando, el partido de Rubén Costas ha sugerido que apoyaría a Carlos Mesa. ¿Cómo ves un horizonte de alianza entre Carlos Mesa y Rubén Costas? Y aquí vale la pena resaltar algo, ¿no? Medios de comunicación, por ejemplo, la revista Poder y Placer de Pepe Pomacuzzi, ya ha dado el binomio por hecho. Es decir, jamás ha sacado a Carlos Mesa. Es decir, no pone a Carlos Mesa con Samuel, no pone a Carlos Mesa con Revilla, no nada. Lo pone a Carlos Mesa con Rubén Costas y es así como jurado y sacramentado. O con Ortiz, digamos, ¿no? Nos ha ganado. O con Ortiz, exactamente. Es decir, ya lo bautiza, digamos, ¿no? Ya da por hecho el binomio, ¿no? Pero en los hechos no existe nada más allá de una sugerencia del apoyo de los demócratas a una candidatura de Mesa. Eso sería una alianza. Entonces, una candidatura así, obviamente, es una candidatura que tiene ciertas complicaciones, es decir, para el propio Carlos Mesa. O sea, ¿cómo ves ese horizonte, no? Porque uno ideológicamente podría pensar que están muy lejos del MAS, pero luego se pregunta cuál es el horizonte de país que podría plantear si se pueden salir o no del proyecto político del MAS, ¿no? Es que como lo ha planteado de manera, me pareció muy interesante la manera como ha descrito Franklin, digamos, los dilemas de Mesa. Justamente yo creo que esos son los problemas. Es decir, al final, a ver, en esta coyuntura, insisto, vuelvo a la coyuntura. ¿Por qué hay estos acercamientos de ciertas fuerzas con Mesa y con otros liderazgos? Es porque efectivamente, como estaba en un proceso de recomposición, todo el mundo siente que hay una oportunidad, digamos, eventualmente de ganarle al MAS o incluso en el menor escenario de obtener un buen resultado electoral. Entonces, claro, todo el mundo está un poco buscando las opciones. Ahora, por supuesto, como dice Franklin, las limitaciones prácticas y políticas para construir eso son enormes, ¿no? Y es en ese marco, pero no deja de haber cierta inquietud de cómo construimos. Y ahí viene la pregunta, lo que tú decías de demócratas, ¿no? Y yo creo que en este momento son coincidencias, desde mi punto de vista, si me permito decir, más bien tácticas, ¿no? ¿En qué sentido? Demócratas de lejos probablemente es el partido más estructurado del país, y eso hay que reconocerlo en términos de la posición, pero el partido opositor con mayor estructura, que creo que tiene una ambición, ¿no? de ser un partido y probablemente más cantidad de inscritos, ¿no? Y probablemente Costas sea el único líder de partidos de oposición, porque él sí tiene un liderazgo regional. Exacto. Por lo menos en Santa Cruz. Que hay otras figuras políticas que son jefes, pero no tienen liderazgo. Exacto. Y además que ha construido, y ese es el punto crítico quizás para analizar desde dónde se plantea, digamos, la hipótesis Mesa para demócratas, que ha construido además
una fuerza política territorial, ¿no es cierto? Y que tiene aspiración a incluso aumentar su capital político territorial en Santa Cruz en la siguiente elección. Es decir, Demócratas creo que es un partido que está planteando objetivos de corto y mediano plazo, serios, institucionalizados, con un líder que tiene un partido, pero que tiene una gran deficiencia. Dicho todo esto, sigue encapsulado en el oriente, ¿no es cierto? Sigue encapsulado en Santa Cruz y en algunos lugares donde tiene cierta fuerza, lo que no es desdeñable cuando consideras que son enormes, digamos, son casi el 30% también del padrón electoral. Claro, por supuesto. Si ahí viene el dilema táctico de Demócratas, ¿no? Demócratas, digamos, seamos serios, ¿no es cierto? No puede plantear una candidatura de Costas por mucha fuerza que tenga en Santa Cruz porque tiene un problema con el 70% del resto del país en términos de capacidad de llegada, de estructura. Entonces, desde el inicio de todo este ciclo... Y algunas declaraciones que también luego en la campaña pesan. Y además las encuestas también son bastante terribles sobre la imagen de Costas, que la sigue mucha gente en el occidente, más allá de ser opositora, oficialista, relacionándolo con el conflicto autonómico, ¿no es cierto? Bueno, ahí tiene limitaciones objetivas y subjetivas para crecer, digamos, Demócratas. Entonces viene la pregunta, es casi como obvio que cualquier esquema para Demócratas implica conseguirse algún tipo de alianza en el occidente, ¿no es cierto? Y se ha hablado mucho de alianzas con Sevilla, de alianzas con otros líderes. De hecho, en la elección anterior fue una alianza con Doria Medina, que podías tú pensar que era un liderazgo, digamos, occidental. Entonces, yo creo que en este escenario, para Demócratas, sigue su eterno dilema, ¿no es cierto? ¿Cómo logra conseguir una alianza fuerte con las fuerzas opositoras en el occidente o incluso con cobertura nacional? Y probablemente en ese, estoy suponiendo, en ese dilema táctico, una alianza con un líder solo que no tiene además nada detrás de él, si no tiene un partido, no tiene una estructura, puede ser relativamente visto como rentable, ¿no es cierto? Yo tengo estructura, yo tengo partido, yo tengo recursos y este señor viene solo, digamos. Estamos pensando cómo... Es ahora, como su Cristiano Ronaldo, más o menos. Exacto, como tu Cristiano Ronaldo, entonces tú te compras el pase. Va a ser el gol. Pero yo soy el dueño del Real Madrid, ¿no es cierto? Bueno, yo te digo, probablemente esas son las aspiraciones. Ahora, el otro señor, el Ronaldo, también tiene su palabra que decir, ¿no? Yo lo imagino en esos términos, digamos, las negociaciones, pero volvemos al punto importante, es decir, ahora, el problema de estas cosas es que lo táctico pueden funcionar, pero vienen las preguntas que tú has dicho. ¿Qué coincidencia hay entre esta visión que a veces tiene Carlos Mesa más centroizquierdista con una visión más, digamos, derechista, liberal de Demócratas? ¿Y cómo eso va a ser visto ya por el electorado si finalmente se alían? Sí. ¿Cuál va a ser la reacción del electorado si ven a Carlos Mesa aliado, entre comillas, a un partido tradicional? ¿Cómo resuelve ese dilema en el alto? Y esos temas no son menores tampoco. Sí, sí. A ver, Verónica, se ha anunciado que va a haber la ley de partidos políticos, ¿no? Y evidentemente no vamos a hablar acá del contenido de la ley de partidos políticos, pero me interesa saber desde tu perspectiva si tú crees que la aprobación de esta ley genera un mayor politización, mayor agitación, mayor confrontación, o más bien ordena el escenario. Creo que lo que va a hacer, innegablemente, es, y habrá que ver el impacto de eso, es poner sobre la mesa algunos problemas que podrían surgir dentro de este escenario de recomposición política. Lo he escrito en algún momento y lo que yo creo es que la ciudadanía, con este repudio que tiene en general las organizaciones políticas, con esto que yo creo que es una nueva crisis de representación, prejuzga mucho a las organizaciones políticas. Prejuzga que son malas, que son corruptas, que son verticales, etc. Hay mucho de eso, es cierto, pero como todos son matizables y son más complejas. Las organizaciones políticas efectivamente tienen muchas demandas de democratización interna y el proyecto de ley de organizaciones políticas es un proyecto de ley que tiene como uno de sus principales objetivos trabajar la democratización interna dentro de estas organizaciones, precisamente bajo el entendido de que son componentes muy importantes dentro de un sistema democrático y que el escenario está como está y por lo tanto hay que fortalecerlas. Y las organizaciones políticas tienen su propia vivencia. El militante, la militante tienen una vivencia propia dentro de las organizaciones políticas y conocen de mejor manera que la generalidad de la ciudadanía la importancia de esta norma. Entonces yo creo, y claro, ¿quiénes van a votarlo? Estas organizaciones políticas que están en la Asamblea, a reserva de que el MAS tenga los 2/3 que tiene.
Entonces creo que ese es un debate que no alcanzamos a medir en la ciudadanía, porque un poco le ponemos 3 cruces a todo lo que tenga que ver con organizaciones políticas y mejor ahí nomás. Pero son ingredientes que son importantes para las organizaciones políticas. Y en el otro lado tienes las plataformas ciudadanas, que precisamente se presentan y quieren conservar su naturaleza y su esencia en un antagonismo con las organizaciones políticas. Lo han dicho acá en algún momento. Y claro, lo que quieren decir es: nosotros somos distintos, no queremos mezclarnos con ustedes, nosotros causa, nosotros no tenemos estas estructuras, no somos corruptos, y en esa generalización también quedan un poco flotando de esta estructuración que es en general un sistema otrora de partidos políticos, ojalá de organizaciones políticas, a partir de la aprobación, de lo que fuera la aprobación de esta norma. Entonces creo que se va a reflejar esa contradicción. Las organizaciones políticas saben lo necesario que es, saben lo importante que es, saben lo obsoleta que está la ley de partidos políticos de 1999 y saben que tiene buenos insumos para democratizar internamente. Las plataformas ciudadanas, creo yo, no entienden ese alcance. La ciudadanía en general ha estado limitando el debate de este proyecto de ley a el tema de primarias y un poco un par de temas más, si se quiere, sobre los cuales se puede tener un debate, pero obviamente el corpus de la ley es algo de este proyecto de ley es algo mucho más complejo y que sí les interesa a quienes finalmente van a votar y quienes finalmente van a hacer el esquema bajo el cual se va a ir a elecciones el 2019. Claro, porque si no hay estructura política, estructura, no se puede ir a una elección, es decir, más allá de tengas todas las propuestas que quieras. Y es sobre eso un poco que quiero preguntarte, Franklin. Todos los partidos políticos, las organizaciones ciudadanas diversas, como las has planteado tú, unas muchas, otras con muchas propuestas, otras con tal vez ninguna, más allá del rechazo, ¿no es cierto? No han propuesto, pareciera, o nos han propuesto, ¿qué es lo que nos han propuesto, digamos? ¿No? Lo voy a poner... respeto a la democracia, respeto a la Constitución, no intromisión al sistema judicial, la no partidización de los empleos, digamos, ¿no? Que son básicamente, creo que 4 o 5 consignas, las vamos a denominar así, que se han ido escuchando sostenidamente en las plataformas ciudadanas, ¿no? O sea, fundamentalmente el respeto a la democracia. Ahora, ¿consideras que esto, ¿no?, es suficiente para armar un gobierno? Para armar un gobierno, no. Pero para construir un proyecto político, porque esto es un proceso. Las plataformas están en un proceso organizativo y en un proceso de construcción. Por eso hablamos de plataformas, colectivos. Yo estaba preguntando cuál es la diferencia entre colectivos y plataformas. Me han dicho que los colectivos son la suma de plataformas, ¿no? Y claro, te das cuenta que entonces en un colectivo hay una heterogeneidad también bastante diversa. No hay que cuestionar la heterogeneidad, porque eso siempre existe en todas las fuerzas políticas. Por supuesto. Así que no es que porque son heterogéneas no tienen capacidad de movilización. Están demostrando más bien que a pesar de su heterogeneidad, el común denominador las está organizando. Ese es un catalizador, el 21F. Ha logrado catalizar algo y en tiempo récord. Es lo que yo siempre digo, es el gran regalo que ha hecho el Evo Morales, el presidente Morales. Organícense, aquí está, les regalo el 21F. Bolivia dijo no, y con eso se está haciendo dar en todo lado unas manifestaciones de rechazo que están infravalorando. Yo creo que están infravalorando. En todo lado dicen, no, son como 10 gatos y todo eso. No sabemos, ya te digo cuántos son, pero las manifestaciones existen. Y lo peor que existe en política es enervar a la ciudadanía, porque cuando tú dices infravaloras, minimizas y hasta desdeñas, lo único que estás logrando es el efecto contrario, pues ese es un comportamiento en psicología social. No puedes infravalorar, no puedes despreciar a la población, por mucho que digas que son pocos, pero no lo digas, pues lo estás haciendo crecer. Ahora, fíjate, ¿es solamente el 21F? Yo creo que hay un déficit en el discurso que manejan las plataformas cuando solamente el 21F pareciera el único constructo teórico que está detrás de esto, porque no es suficiente. Entonces, claro, ya se está empezando a matizar. El otro día yo discutía con un analista y él me decía que el 21F es además el respeto a la democracia, a la soberanía y ta. Entonces, eso
es lo que se está construyendo. El Bolivia dijo no, es la amalgama, es el catalizador, pero detrás de eso ya se está empezando a construir un discurso, una narrativa, porque si no existe esto, no existe proyecto. O sea, las plataformas, ¿no? Y en este caso, apelando a la teoría darwiniana, va a haber una selección natural. Algunas se van a consolidar, otras van a desaparecer. Y capaz que algunas otras se adscriben a y algunas van a ser, claro, algunas van a ser fusionadas o fagocitadas, las más grandes a otras más pequeñas, pero al final, si esto no se transforma en un proyecto político, no va a tener eficacia. Puede que tengas a la ciudadanía movilizada en todo el país, pero hay cosas claras, y esto tú también lo sabes, algo hemos aprendido en ciencia política. La ciudadanía per se no es opositora. O sea, la ciudadanía puede estar insatisfecha y puede salir y gritar muchas cosas. Ese es su derecho, es libertad de expresión y nadie les puede coartar. Pero decir que los colectivos son oposición es falso, porque están en un proceso de construcción donde se tendrán que transformar en un instrumento político, y ese instrumento político va a querer usufructuar el poder que tú tienes y recién vas a poder decir, es un proyecto político viable. Tiene estructura, tiene jefe, tiene estatutos, y tiene un basamento. Con la última intervención de Verónica, ¿no te parece que quizás la ley de partidos políticos pueda, digamos, impulsar a que estas plataformas, que yo coincido contigo en la valoración, es decir, habrá algunas que quizás querrán seguir la carrera política, otras que no, que solamente salen y dicen yo no estoy conforme con esto y se acabó la historia, y por eso me parece, digamos, normal de alguna manera la respuesta que hacen muchos líderes de estas plataformas frente a Carlos Mesa, que le dicen un ratito, aquí yo no te estoy apoyando a ti, ni tu candidatura, ni nada que se te parezca, así que vamos con calma, vos defiende tu voto, que yo aquí defiendo el mío. ¿No? Pero hay una cosa interesante, Susita, las plataformas son ambiciosas, ¿eh? O sea, ahí se está empezando a incubar liderazgos. Obviamente no todos van a emerger, pero hay miles de personas que ya están empezando a salir en las diferentes regiones. No se sabe cuántas plataformas hay, pero no están con la idea de que lo apoyaremos a este político, a este jefe de partido o a Carlos. No están en esa línea, están construyendo su propia narrativa y están con mucha ambición porque también aspiran pues a consolidar un proyecto político. Están haciendo lo que no están haciendo las fuerzas formales. O sea, están desbordando la calle y están haciendo lo que no hacen los partidos, están haciendo las plataformas. Pero eso de pensar que van a ser funcionales a un partido político o al señor Mesa o X o Y, Z, tienen sus propias aspiraciones y sus propias ambiciones. Exacto, pero en medio de eso, para complejizar, claro, el problema es que la democracia tiene tiempos y tiene instituciones. Claro. Y ese es el gran drama, ¿no es cierto? Exacto. ¿No? Porque, eso juega en contra, claro, para eso las juega, plataformas. ¿no? Porque tiene tiempos, es decir, tiempos como las elecciones, y tiene instituciones, ¿no? Es decir, el proceso de acceso al poder está arreglado, ¿no? Por un proceso electoral con ciertas características, donde tienes que tener instituciones. Entonces, claro, tú puedes darle un proceso de maduración, pero los dilemas políticos para este conglomerado opositor, seamos francos, se están planteando en los siguientes 3 o 4 o 5 meses. Es decir, esos son también los tiempos de los dilemas políticos concretos en este momento, por la propia lógica institucional, o sea, por la propia lógica institucional que tenemos. Y el otro elemento que quisiera agregar a lo que decía Franklin es lo siguiente. Claro, el 21F es el gran amalgamador, el que junta a todos, moros y cristianos, en torno, creo que ahí ese es el consenso de estos grupos, ¿no? Pero efectivamente, construir también un proyecto político implica también ir precisando posiciones sobre otros temas que puede que sean diferenciadores. Es decir, puede que encontremos en esos grupos diferencias bastante marcadas, por ejemplo, en la política económica, o en el modelo social, o en el modelo ambiental, ¿no es cierto? Y entonces, no, es que de eso no se habla. Claro. Es que ahí es bueno, lo que te preguntaba. Es decir, claro. Ahora, ¿hasta dónde alcanza solamente? Ahora, yo creo que el gran debate, como decía, utilizando esa palabra, ¿qué es lo que se va a jugar el próximo año? Se van a jugar narrativas. Por supuesto, hay una narrativa donde el centro va a ser el tema de la democracia versus el autoritarismo. Esa es una narrativa que se está construyendo, que tiene este apoyo y que se ha estructurado mucho en torno al tema del 21F. Si esa es la narrativa que se impone el próximo año, por supuesto, todas las oposiciones tienen posibilidades
no solo de tener más fuerza política, sino eventualmente incluso de ganar las elecciones. Obviamente el oficialismo va a plantear otras narrativas, tampoco son tontos. Entonces, las narrativas que van a venir desde el oficialismo son más bien van a ir hacia el otro, a mostrar el hecho de que, por lo pronto, su proyecto socioeconómico es exitoso y es mayoritario. ¿No es cierto? Y entonces, ahora, pero me viene mi punto. Esas dos narrativas se van a discutir, ¿no es cierto? No está todavía dicho cuál de las dos se va a imponer. Ese es un poco el gran trabajo de los partidos. Y de ahí va a salir, digamos, la correlación de fuerzas del próximo año, ¿no? Me voy a un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche un programa, la verdad que sumamente interesante para analizar, parar, respirar y ver en qué momento político estamos, que por supuesto no deja de ser complejo, no deja de ser apasionante y definitivamente de estar en una sociedad altamente politizada. Franklin, una conclusión, por favor. Bueno, creo que, y como estamos analizando la coyuntura, uno de los aspectos fundamentales que quizás no hemos tocado porque hemos hablado tantas cosas interesantes que hemos quedado con mucho en el tintero. Uno, somos un Estado autonómico sin autonomías. Las regiones reclaman autonomía. Dos, somos un Estado que en términos macroeconómicos estamos relativamente bien, pero los temas microeconómicos no se han resuelto. Seguimos teniendo alta tasa de desempleo y la informalidad. Pero tres, lo más importante, se ha perforado este imaginario y ha generado una decepción por la corrupción. Y esto ha generado falta o pérdida de credibilidad. Hoy en día, el gran erosionamiento, esa caída intensa, es básicamente la corrupción. Te agradezco haber venido esta noche, mi querido Franklin. Armando, una conclusión. Mi conclusión, creo que estamos en un periodo de recomposición de la política. Es un periodo incierto, por supuesto, pero también es un periodo que debería darnos también posibilidades para imaginar nuevas cosas. Creo que hay una gran responsabilidad hoy en día en la dirigencia política de entender lo que un poco yo también he planteado. Es decir, creo que estamos ante el reto de gobernar una sociedad mucho más diversa que nos va a exigir más a las dirigencias, a los intelectuales y todo eso, para encontrar una gobernabilidad que nos permita que nos respetemos todos. Y una cosita, en todo esto, sin embargo, hay un tema que sí las dirigencias tienen una gran responsabilidad de ahora en adelante, es que en un mundo incierto y donde hay tantas divergencias, siempre tienes que apostar a salidas pacíficas y democráticas. Y ese creo que es un tema que tendríamos que exigirles a moros y cristianos en este periodo. Gracias por haber venido esta noche, Armando. Verónica. Siguiendo un poco la línea de lo que señala Armando, yo creo que es una época en la que hay que prender bien las antenas. Está claro, estamos en consenso de que ya estamos rumbo a una electoralización, a lo que va a pasar el próximo año. La estrategia, sin duda alguna, va a ser la apuesta por el malestar, la indignación por goteo, y eso erosiona muy fuertemente también las democracias. Puede tener resultados efectivos electorales para algunas partes, pero erosiona la vida democrática, la convivencia democrática y la democracia como tal. No nos olvidemos que hay un espacio ahí de ningunos, este 30% que está ahí con un gran signo de interrogación todavía, que es lo que hemos venido a tratar de elucidar, pero es un espacio provisional. Muchas cosas se van a jugar todavía en el camino. En esto que falta, yo creo que lo que nos toca desde la ciudadanía es cuidar mucho la deliberación, cuidar mucho lo que decimos, de lo que hacemos, porque el escrache social en redes va a ser como la tónica de la estrategia por llegar hasta ese momento. Uy, complicado. Muchas gracias, mi querida Verónica. Gracias por haber venido esta noche con nosotros a esta casa Nos Hotel, Franklin, Armando. Y por supuesto, fundamentalmente, gracias a ustedes por habernos seguido esta noche. Quédese en la programación de ATV. Y con nosotros hasta el siguiente domingo. Hotel.